Hola, ¿cómo están? Salud y bendiciones en esta hermosa ya tarde, día 31, último día del año. Bendito sea el Señor que nos ha permitido llegar hasta este día. Sabes, quiero compartirte esta hermosa palabra. De hecho, fue mi devocional del día de anoche y estuvo intensa. Y yo a este devocional yo le puse como título Una adoración santa. Una adoración santa. ¿Cómo nos estamos presentando ante la presencia de Dios? ¿Cómo nos estamos presentando o cómo estamos llegando para querer sentir la presencia de Dios? Podría ser mejor la pregunta. Y esta lo vemos en Segunda de Crónicas 5:14. Y te comparto la palabra que dice: por causa de las nubes, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. La gloria de Dios había llenado el templo, cosa que ya no pasaba, tenía rato, ¿sí? Porque estaban, ¿qué? En pecado. Híjole, eso me puso a temblar porque decía, ¿cómo me estoy presentando al Señor? ¿Cómo yo quiero sentir la gloria de Dios? Pero ¿cómo estoy yo espiritualmente? ¿Sí? Dice la palabra de Dios que antes de que esto sucediera, todos los sacerdotes adoraban al Señor con címbalo, con trompeta, y lo adoraban, y fue cuando la gloria de Dios descendió. Por eso ya no pudieron seguir haciendo su culto. Pero algo muy importante que yo leí en este capítulo era que antes de que eso pasara, todos los sacerdotes se santificaron. Híjole. Por eso yo le ponía así, ¿cómo nos estamos presentando a la presencia de Dios? Una de las primeras que hizo Salomón fue mandar a santificar a todos los sacerdotes quienes iban a entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. ¿Sí? Tenemos que estar santificados para estar en la presencia de Dios. Y eso lo vemos en Hebreo 12:14, que la palabra dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá que al Señor. Nadie verá al Señor si no somos santificados. Ahora, ¿cómo tú estás llegando? ¿Cómo nosotros nos estamos presentando? ¿Qué pasaría que un día, estando en la iglesia, vieras caer la gloria de Dios, descender, ¿sí? Y tuvieras que parar todo porque sabes que la gloria de Dios está ahí y puede pasar algo? La presencia de Dios es soberana y misericordiosa también a la vez, ¿verdad? Tenemos que santificarnos. La palabra nos dice que no fue un sacerdote, fueron todos. Todo el pueblo debe estar santificado cuando quiere estar en la presencia de Dios, sin exclusión de nadie. Si en realidad somos cristianos genuinos, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor, que nuestros pecados sean perdonados. Tenemos que ponernos a cuenta con el Señor todos los días de nuestra vida, ¿sí? Que cuando nosotros lleguemos ahí a la casa del Señor, lleguemos santificados, y cuando estemos ahí adentro podamos sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Pero si yo llego impuro, ¿a poco verás la presencia de Dios? El Señor me ponía estos puntitos y se los quiero compartir, ¿sí? Cuando Juan el Bautista predicaba, decía: arrepiéntanse, ¿sí? Que el reino de Dios está cerca. Y también nos enseña una parte hermosa que dice que cuando él estaba en una parte del Jordán, vio venir a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vio que venía, dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo tú, cómo tú puedes recibir a nuestro Señor Jesucristo cuando llega a tu presencia? ¿Cómo lo podemos tener? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos adoptar si no te has arrepentido y no has creído? ¿Sí?
Y el Señor me ponía estos puntitos hermosos. Dice que va a ser un dilema, pero es la verdad. Y el primer punto veía, cuando en una iglesia la presencia de Dios no está, o está careciendo, o no está presente, yo tengo 3 puntitos, se los voy a compartir. Uno, quien está en el púlpito no está santificado. Es importante que el que está delante de esté en plena santificación con el Señor, día y noche, porque Él es el que va a llevar el mensaje de Dios, ¿sí? Él es el que va a compartir la palabra de Dios. Y Él tiene que estar, ¿qué? Santificado. No se puede parar en el púlpito nadie que no haya estado santificado ante la presencia de Dios. Porque si no, Dios ya no estaría hablando. Y sería pura carne humana. ¿Sí? Y estaríamos metiendo en un serio problema. ¿Sí? Ahí tenemos ya un solo punto. ¿Sí? Tiene que estar santificado el que está en el púlpito. 2, el pueblo está en pecado. ¿Sí? Si el pueblo está en pecado, es muy difícil que vea la presencia de Dios. Que sabemos que no todo el que llega a la iglesia es cristiano, y sabemos que no todo el que está ahí en realidad vive en santidad con el Señor, pero no podemos ver que todo lo que está ahí está en pecado, porque si no estaríamos metidos en un serio problema y ya no estaríamos haciendo como Dios lo ha permitido y como Dios lo ha establecido. El pueblo tiene que santificarse también, ¿sí? El pueblo tiene que demostrar que Cristo vive en él. Y 3, que yo sea, ¿sí?, el que vive en pecado. Que yo sea el que está viviendo en pecado, y la gloria de Dios, la presencia de Dios, nunca la voy a poder sentir, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Tenemos que vivir santificados día y noche, ¿sí? Me duermo y me arrepiento de mis pecados. Me duermo y le pido perdón al Señor antes de dormir. Me reconcilio con Él. Me despierto y le digo, Señor, gracias por este hermoso día. Y estoy en la tarde y le agradezco al Señor. Y es que tenemos que ser como un David, como un Daniel, ¿sí?, que oraba en el día, en la tarde y en la noche. Y entramos y siempre estaba en la presencia de Dios. Tengo que ser severo con lo que yo soy. Tengo que ser severo si en realidad estoy fallando y si mis pecados están aquí. Es más, tengo que analizarme si en realidad soy un cristiano. ¿Saben, hermanos? Se ha perdido la cultura, ¿sí? Se ha perdido el control de enseñarle a los hermanos lo principal: arrepiéntete y cree, ¿sí? Sin embargo, lo hemos disfrazado con que Dios te ama, Dios puede salvarte, Dios puede restaurar tu familia, Dios puede sanarte de esa enfermedad. Ciertamente Dios lo puede hacer, ¿sí?, porque yo tengo un Dios soberano, un Dios poderoso, pero esa no es la forma. La forma es arrepiéntete y cree. Si tú te arrepientes y tú crees en Dios, si a Él le place restaurar tu familia, si a Él le place salvarte, porque la salvación es del Señor, si a Él le place, ¿sí?, restaurarte, bendito sea el Señor. ¿Sí? Busca al Señor no por lo que pueda hacer, sino por lo que ya hizo, por los méritos que hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que vivir santificados todos los días de nuestra vida,
en cada momento, en cada instante, ¿sí? Y apartarnos del mal. La palabra dice, someteos a Dios y resistir al diablo. ¿Y él qué? Y él huirá. Hermanos, que tu adoración sea santa, que tu adoración sea pura, ¿sí? Y que la presencia de Dios esté en tu vida, porque el Espíritu Santo mora en ti. Salud y bendiciones, y que la paz del Señor esté con ustedes. Cristo les ama. Arrepiéntete, cree y da frutos dignos. Salud y bendiciones. Shalom.